Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de química. Seguimos desarrollando las propiedades de la tabla periódica, de los elementos de la tabla periódica. Ya hemos visto en otro vídeo el radio atómico y el radio biónico, y en este caso vamos a ver lo que es la energía de ionización y cómo esta varía, como digo, a lo largo de la tabla periódica. Bien, al igual que vimos con el radio atómico, lo primero es que entendáis qué es la energía de ionización, ¿no? Y después, una vez que se entiende lo que es cuando podemos ver cómo varía en la tabla. Bien, la energía de ionización va a ser la energía que hay que aplicar a un átomo en estado fundamental, en su estado fundamental, en estado gaseoso, para que pierda un electrón. Es decir, es por lo tanto, como veis, un proceso endotérmico en el cual es necesario que aplicar una energía a ese átomo gaseoso para que se convierta en el catión correspondiente, tal como estáis viendo ahí en ese esquema. Es decir, veis que partimos del átomo en estado gaseoso, en su estado fundamental, lo convertimos en catión con una carga positiva porque se ha producido una pérdida de un electrón, y esto es lo que se conoce como la energía de ionización. Como es la energía que es necesaria aplicar para eliminar, para expulsar de ese átomo el primer electrón, hablaremos de primera energía de ionización, ¿de acuerdo? En el caso de que queramos aplicar una segunda energía para eliminar el segundo electrón, estaríamos hablando de segunda energía de ionización, y así continuamente tercera energía de ionización. Ya veremos que las diferencias de primera a segunda y segunda a tercera son muy importantes. Bien, conocemos entonces ya, como veis ahí en el esquema, lo que es la energía de ionización. Y ahora, ¿de qué depende la energía de ionización? Pues va a depender básicamente de dos cosas. Va a depender, por un lado, de la carga nuclear efectiva. Acordaos que la carga nuclear efectiva ya vimos un vídeo donde os explicaba cómo se calculaba esta carga nuclear efectiva, teniendo en cuenta el número de protones y teniendo en cuenta el efecto pantalla de los electrones que se encontraban entre el electrón de la capa de valencia y el núcleo. Entonces, como digo, la energía de ionización va a depender, por un lado, de la carga nuclear efectiva y por otro lado del radio atómico. ¿En qué medida? Fijaos bien. Vamos a ver, si de lo que se trata es de intentar expulsar el último electrón del átomo en su estado fundamental, lógicamente, cuanta mayor sea la atracción que ejerza el núcleo sobre ese electrón, pues lógicamente mayor va a ser la energía que yo voy a tener que aplicar. Por lo tanto, cuanto mayor sea la carga nuclear efectiva, mayor va a ser la energía de ionización. Y por otro lado, el radio. El radio atómico, ¿cómo va a variar? Bien, pues evidentemente, cuanto más alejado esté el electrón del núcleo, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que menor va a ser la carga nuclear efectiva y por lo tanto menor va a ser la energía de ionización. ¿Esto qué significa? Significa, por tanto, que a medida que aumenta el radio atómico, entonces la energía de ionización disminuye. ¿De acuerdo? Entonces, repito de nuevo estos dos puntos. La energía de ionización va a depender de dos cosas, fundamentalmente. Por un lado, la carga nuclear efectiva. A mayor carga nuclear efectiva, mayor energía tengo que aplicar para expulsar, para extraer ese electrón. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la influencia es directamente proporcional. Y por otro lado, a mayor radio atómico, menor será la energía de ionización. Por lo tanto, en este caso estaremos hablando de una relación inversamente proporcional. ¿Vale? Bien, pues entonces ya tenéis ahí el esquema de cómo se produce o cómo varía esta energía de ionización a lo largo de la tabla periódica, y lo que vamos a ver entonces es cómo varía en el grupo y cómo varía en el periodo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué ocurre en el mismo grupo? Cuando bajamos en el grupo, es decir, cuando estamos de arriba hacia abajo, pues ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que el radio aumenta, y lo hace en mayor medida que la carga nuclear efectiva, porque es mucho mayor el aumento del radio que el aumento en sí de la propia carga nuclear efectiva. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce, por lo tanto, en que en el grupo, a medida que bajamos en el grupo, disminuimos también la energía de ionización. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Y esto ocurre
porque se produce un aumento en el radio atómico. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Ya hemos visto entonces el grupo, ahora vamos con el periodo, ¿no? Bien, hablando siempre de un mismo periodo, ocurre que al aumentar el número de protones, es decir, al aumentar Z, vamos de izquierda a derecha en la tabla periódica, se está produciendo por un lado, que aumenta la carga nuclear efectiva, y por otro lado, como consecuencia de este aumento de la carga nuclear efectiva, se está produciendo una disminución en el radio. Lógicamente, estas son dos condiciones que hacen que a medida que vamos de izquierda a derecha se produce un aumento en la energía de ionización, ¿de acuerdo? Viendo la tabla, vamos a fijarnos ahora en unos pequeños detalles, que quiero que entendáis. Mirad, observar en la tabla qué ocurre en el caso del boro y observar lo que ocurre en el caso del oxígeno. Como veis, ahí hay dos pequeñas bajadas, cuando en teoría no esperadas, porque si os fijáis en la serie completa, desde el litio hasta el neón, que sería esa primera en ese periodo, ¿vale? Todo es aumento, excepto a nivel del boro y excepto a nivel del oxígeno. ¿Qué ocurre ahí? Para que disminuya ligeramente la energía de ionización y no aumente. Bien, esto viene, o la explicación que tiene, es debido a la configuración electrónica. Pensar que la configuración electrónica tanto del boro como del oxígeno, estaríamos hablando de unas configuraciones electrónicas de 2s2, 2p1 para el caso del boro y 2s2, 2p4 para el caso del oxígeno. El quitarle un electrón haría que, o convertiría, mejor dicho, al boro en una configuración 2s2 y al oxígeno en una configuración 2s2, 2p3. Estas configuraciones electrónicas son más estables que la de sus átomos neutros, lo cual hace que el hecho de que se pierda ese electrón, vamos a decirlo entre comillas, el átomo se alegra de perder, y lo digo entre comillas, se alegra de perder ese electrón porque está transformando su configuración electrónica en una configuración electrónica más estable. Es más estable la configuración 2s2, 2p3 porque tiene el orbital p completo que la configuración electrónica 2s2, 2p4. Y de la misma manera es más estable la configuración 2s2 en el caso del boro que la configuración electrónica 2s2, 2p1. ¿Vale? Está entendido entonces por qué veis que se producen esas pequeñas bajaditas, tanto en el boro como en el oxígeno, cuando en teoría lo que habría que explicar era que aumentase como ocurre con el resto de elementos del periodo del litio al neón. ¿Vale? ¿Está entendido? Muy bien. Entonces, bueno, visto esto, ¿qué pasa con las... porque estamos hablando ahora únicamente de primera energía de ionización. ¿Qué pasa con la segunda energía de ionización? Lo que pasa con la segunda energía de ionización de un elemento, o en definitiva con las segundas energías de ionización de un elemento, hacen que la carga nuclear efectiva aumente mucho. Al mismo tiempo que aumenta mucho, el radio va a disminuir. ¿Esto qué va a producir? Va a producir en que la segunda energía de ionización va a ser mucho más alta que la primera energía de ionización. Es decir, cuesta mucho más expulsar el segundo electrón que el primero, por dos razones: por el aumento de la carga nuclear efectiva y, lógicamente, por la disminución que se está produciendo en el radio. ¿De acuerdo? ¿Está entendido esto? Bien, y ya por último entonces quiero también que os fijéis en un detalle en la tabla periódica. Fijaos qué ocurre cuando pasamos del gas noble al metal alcalino siguiente. ¿De acuerdo? Mirad, lo veis ahí, de helio, neón, argón. Veis que ocurre que hay una enorme bajada del helio al litio, del neón al sodio, y lo estáis viendo ahí, ¿verdad? Mira, ¿y esto a qué se debe? ¿A qué se deben estas bajadas tan pronunciadas? Bien, la bajada tan pronunciada se debe a dos cosas. Por un lado, a que se produce también una gran bajada en la carga nuclear efectiva para el último electrón, ¿vale? Está disminuyendo la carga nuclear efectiva, y por otro lado se está produciendo un aumento en el radio atómico porque estoy pasando a un nivel superior. Estas dos condiciones, por un lado que aumenta el radio y por otro lado que haya una bajada en la carga nuclear efectiva, lo que está provocando en definitiva es que resulte más fácil extraer el electrón, y por lo tanto se traduce en una gran bajada en la energía que tengo que aplicar para extraer ese electrón.
¿De acuerdo? ¿Está entendido? Muy bien. Y para terminar, deciros que el carácter metálico de un elemento va relacionado con valores de energía de ionización bajos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el carácter metálico aumenta a medida que disminuye la energía de ionización. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Pues muy bien, este es entonces el vídeo sobre la energía de ionización. Espero que lo hayáis entendido. Si tenéis cualquier duda me la comentáis. Y como siempre, gracias por ver los vídeos y gracias por estar ahí.